y hay que entrar o salir por las puertas abiertas o cerradas sin trazar ninguna diferencia. O elegir solo aquellas que no fueron construidas para salir ni para entrar. Nada es sencillo. Hasta las 16 horas, Buscando Puertas, por Radio UNLA. Hay una especie de gran cajón donde entran un montón de temáticas. No entran todas las temáticas, entran algunas temáticas. Por suerte, tenemos ese espacio donde podemos hablar de algunos temas que si no nos quedarían afuera. Algunos de ellos al principio dicen, es re de este cajón. Y nosotros sabemos que todos van ahí. Entonces, téngannos confianza. Que si nosotros le decimos que esta es la columna de derechos humanos y que vamos a hablar de algún tema, es porque tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Está Macarena Martínez Rivacambrín y Caterina Chirico aquí con nosotros. ¿Cómo están? Hola Juan, ¿todo bien? Bien. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, sí, todo bien. El tema sé de... cuántas columnas. ¿ya sabés? Sí. ¿Cuántas Esta van? Es la número 15. 15, Wow. muy bien. Sí. ¿Y hay tipo festejo o algo? Deberíamos hacer en algún momento, en algún número redondo. Podemos venir de gala. Bueno, sí, yo siempre vengo de gala, pasa que no se me ve. Claro. No se me ve. Pero Estamos yo- todas de gala, pero. Claro, sí, de largo, venimos de largo. Me quedé pensando, no llegamos a 30 antes de fin de año, pues tendrían que ser 15 y son 4 por mes, son más o menos 3 meses, así que no pongamos la fecha 30 porque no vamos a llegar, me parece. 20, 20 es en un mes y un poquito. 25. Sí, pueden ser las columnas de oro, ¿no? ¿Son los 25? ¿No son las de plata? No, de plata. ¿De plata es O 25? De bronce, Bueno, no. De bronce, porque después vienen los 50. no que sé. son de- no, Somos bueno. gente de sociales nosotras, Sí, Juan. no sabemos no las hemos fechas. usado tampoco. No importa. ¿Qué va a ser? Hoy el tema de la columna, yo venía diciendo esto porque a veces la columna, nosotros hablamos de algunos temas y hay que hacerle el pequeño rulo para que se entienda que tiene que ver porque cuando uno dice columna de derechos humanos, uno va derecho a un lugar. Que está bien, pero que no es el único lugar Sí. o lo único que define los derechos humanos. Hoy, ¿de qué van a hablar? Bueno, en principio vamos a mencionar la ley de extranjerización de tierras que se trata en el Congreso el jueves. Vamos a mencionar esto un poquito por encima porque entendemos que ya se viene hablando bastante sobre eso, no porque creamos que sea menos importante, pero el jueves también se iba a debatir en esa sesión el proyecto de Lozada y otros legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, sobre falsas denuncias, que bueno, nos acabamos de enterar que no se va a tratar este jueves, pero seguramente se va a tratar más adelante, así que vamos a hacer hincapié en ese tema, en el proyecto de falsas denuncias. Que recordemos que no era la primera vez que intentaba presentarse y que además se viene hablando de esto desde que asumió y tal vez antes. Sí, que se hizo como un poco más conocido a partir del caso de Gucci, un entrenador de la selección argentina de mujeres. Guasi, Guasi. Diego Guasi. Sí. Y bueno, y a partir de que la FIFA cerró el caso, se dio por entendido que esas denuncias eran falsas. Pero no hubo más investigación porque la FIFA cerró el caso. O sea, como- De todos modos, la FIFA no es la justicia. no, como- pero se ve que no ha continuado en Claro, la justicia porque sí. la FIFA no dio, digamos, más Sí. datos. Digo, ya es una manera un poco falaz de cerrar un tema. Es como si hubiera una denuncia en una institución X y esa institución cierra la investigación porque en lo que tiene que ver con la institución ya está. No quiere decir que después en la justicia uno no tenga que rendir cuentas.
Sí, en este que- caso, la FIFA tiene un agregado que es que la FIFA no quiere que la justicia ordinaria y los estados se metan en las cosas que pasan adentro, entonces capaz que ahí hay medio un intríngulis Claro, que hace que no se pueda una seguir. cuestión de intereses. Sí, de intereses que pueden generar problemas económicos y entonces... Su pareja, Andrea Huasi, cuenta en varias entrevistas más que nada también el peso social que tuvo él, Diego Huasi, en relación a los scratches, que termina siendo expulsado de la selección, después lo difícil de conseguir trabajo y demás, y con ese argumento ella sostiene que hay que endurecer las penas para quienes, entre comillas, denuncian falsamente. Entonces ella junto con Carolina Lozada son como las principales caras o las caras más visibles de impulsar esta modificación en el proyecto, ¿no? Tiene muchos problemas ese razonamiento, ¿no? Sí. ¿Cómo? Tiene muchos problemas ese razonamiento. Está como flojo De papeles. Porque, para empezar, lo hablábamos hace mucho tiempo en alguna otra columna, que una denuncia no llegue a un dictamen no Sí, quiere no decir significa. que haya sido falsa. Puede haber Totalmente. problemas en la manera en la que se investigó, Sí. no poder terminar de confirmarlo. Las víctimas pueden echarse atrás, que pasa muchísimas veces. Sí, el caso Villa terminan arreglando por algún tipo. No Claro. quiere decir que todos los casos donde no se llega sea inocente y que además la persona que denunció falsamente. Sino que, Totalmente. bueno, el proceso, los abogados, Sí, es el que juez. ese es el principal problema y error conceptual sobre la falsa denuncia, ¿no? Porque denunciar falsamente implica que la persona que va a denunciar tiene conocimiento de que ese hecho no existió, que ese hecho no pasó. Y otra cosa muy distinta es que la causa no prospere por falta de pruebas, porque haya errores o ineficiencias administrativas y burocráticas, que eso es otra cosa completamente diferente, ¿no? Motivos por los cuales una causa no llega a una sentencia efectiva son Exactamente. muchos. Uno, que no es una de esas causas, es que lo declaren inocente. Sí, Digo, totalmente. puede no llegar a una sentencia efectiva por un montón de problemas administrativos. Sí, lo que no significa que existan falsas Claro, denuncias, obvio. pero nosotras tenemos los datos del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales presentados ahora a mediados de 2026, que analizó más de 8 millones de causas penales entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país. Y los datos que aporta a nivel nacional dice que las investigaciones por falsas denuncias representan apenas un 0,9% del total de las causas analizadas. Y que de ese total de causas analizadas, las que son vinculadas a casos de falsas denuncias por violencia de género son 7.020 denuncias en todo el país entre 2023 y 2025. ¿Cómo era el número? Son, hay de denuncias falsas hay 25.000 y pico, no me acuerdo Sí. ahora el número exacto. ¿Sobre? Pero denuncias falsas sobre violencia de género hay 7.020 denuncias a nivel nacional, por lo menos en esta investigación, de 17 jurisdicciones que se han analizado. Te quiero agregar un dato, que no sé si capaz que lo dicen más adelante, pero bueno, en todo caso, nos confundimos todos. Una información del 2 de junio del 23, la publica La Nación Autos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Paciencia. Según reveló un comunicado, aproximadamente el 47% de las denuncias de robo de autos son falsas. No Mirá. hay un proyecto de ley para penar a la gente que denuncia falsamente que le robaron el auto, cuando el 47, casi la mitad de las personas que denuncian que le robaron el auto es mentira y lo hace para cobrar el seguro. Totalmente. Sí, Es casi la mitad. Es casi la mitad, es un montón. Te pedía el número porque para que también evaluemos. Mirá, acá hay un caso de gente que denuncia falsamente, hace trabajar a la justicia, a los jueces, los Se fiscales, gasta un montón de plata, los que es lo que se policías. critica. Claro, y la mitad es mentira. Pero con eso, bueno, qué sé yo. Está Bueno, bien. de hecho, del total de casos analizados, lo que muestra el Ministerio Público Fiscal es que el 86% restante de los conflictos que se denuncian tienen que ver con conflictos patrimoniales, laborales o vecinales. El 86% de esas denuncias falsas. Entonces, es un número más que interesante, considerando también que tomando solo este año, entre enero del 2026, enero y julio del 2026,
el Observatorio Mumalá y otros observatorios y centros de investigación feministas contabilizaron alrededor de 145 femicidios y 556 intentos de femicidio, solo en lo que va del año. Ahí también nos parece interesante. 556 intentos de femicidio. Ahí también nos parece interesante traer esto que dice Maca en relación a los datos que aportan organizaciones de la sociedad civil, ya que a nivel institucional, nacional, no hay datos crudos y concretos que articulen con municipios, provincias y organizaciones también de la sociedad civil para dar cuenta de la cantidad de femicidios o denuncias que se llevan adelante. La desarticulación y la desaparición del Ministerio Nacional de Mujeres y también la precarización de la línea 144 Sí. De la línea 144 lo que hicieron fue borrar todos esos datos que se conseguían a nivel nacional, ¿no? Y cuando el presidente dice que en su gobierno bajaron los femicidios, toma datos de lo que es también el Ministerio Público Fiscal y de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, que son causas y expedientes que sí llegan a juicio, ¿sí? Son muertes de mujeres que sí llegaron a juicio. Entonces, como llegan muy pocas, él se jacta de que su gobierno bajaron los femicidios en la Argentina. Lo Sí. que ayuda un poco a construir esta narrativa de las falsas denuncias e instalar un discurso que discipline y castigue fundamentalmente a quienes se atreven a denunciar violencia de género. Sí, de hecho, los números están acá, pero Están acá, son están muchas acá. hojas. Los números de violencia, de denuncias de violencia de género, no solo son bajos, sino que un montón de mujeres que terminan siendo víctimas de femicidio no han podido llegar a denunciar. Entonces, son números, son personas principalmente, pero Total. trasladado a números, son números no solamente alarmantes, sino que codifican todo un entramado social y cultural que hace que las personas víctimas de violencia de género muchas veces no se animen a denunciar. De hecho, yo un poco cuando armábamos con Kate esta columna pensaba en que todas conocemos o todas hemos atravesado situaciones de violencia de género y no todas hemos denunciado esas situaciones. Entonces, si más del 45% de la población está atravesada por estas situaciones de violencia de género, que en general no llega a denunciar porque por ahí eso no es tan explícito, por ahí tiene que ver con violencia psicológica, con otros tipos de violencia de género que no son exactamente la violencia física y que terminan en femicidio. Porque son más difíciles de denunciar, de comprobar. porque son tal vez hechos aislados, puntuales, violentos, sí, pero que, no sé, si pasa algo en la calle, en un medio de transporte, esas violencias de género en los cuerpos y en las cabezas y en las almas de la gente están, pero ir a denunciar que pasó algo en un tren Urquiza, bueno, capaz que es más difícil y uno o una decide, bueno, no lo hago. Sí. Pero Sí, no quiere todo- decir que no exista. Porque también es muy difícil esto, que como no hay tantas pruebas, o no sé, por ejemplo, el ejemplo del transporte público. Quizás pasó que alguien se acercó de manera indebida o te dijo algo y después vas a la comisaría y te dicen, bueno, pero... Claro, te ¿qué hago? dirían, bueno, tengo que saber cuál es el interno del colectivo, a qué hora exacta ¿A qué hora fue, fue? dónde se subió la persona, cómo estaba vestido, bueno. Todos esos datos, principalmente sobre acoso callejero, en la línea 144 lo veíamos en los trenes, en los colectivos, brindaban acompañamiento para esas personas que querían llamar y comentar esa situación de acoso, de violencia en la calle. Y todos esos datos desaparecieron porque la línea 144 se redujo muchísimo, perdió mucha capacidad operativa. E incluso también para quienes quieren acercarse a denunciar, la ley Micaela, que brindaba capacitaciones también en comisarías y a policías, eso también se terminó desmantelando, ¿no? Entonces, bueno, acá con Maca conseguimos algunos datos recopilados también por ELA, que es el equipo latinoamericano de justicia y género, que muestran que solo 1 de cada 4 mujeres que atraviesa violencia en una relación llega a realizar la denuncia. 1
de cada 4. Y apenas el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente, ¿no? Como nos contaba Maca, observatorios, ahora que sí nos ven, y Mumala, que es una organización de Santa Fe, revelan explícitamente que una mujer muere por femicidio en Argentina cada 30 horas. Y también que el 75% de las mujeres víctimas de femicidio ya contaban con órdenes de restricción, y lo que demuestra explícitamente también que el sistema de justicia está advertido sobre esta situación, y aún así no logró la prevención de manera integral. Sí, justamente esto, ¿no? Como no faltan denuncias, no sobran denuncias, faltan denuncias, y faltan también datos concretos sobre travesticidios y transfemicidios, que bueno, no los tenemos acá, pero que también existen, que la comunidad disidente, no solo las mujeres, las identidades feminizadas y disidentes, también sufren violencia de género constantemente, y que son incluso, lo hemos hablado en las columnas con Marcela, y cuando hablamos de reparación histórica, es muy difícil que se tome en serio de alguna manera las denuncias que hace la comunidad travesti trans, porque hay todo un sistema, una estigmatización también en relación a qué estaban haciendo. También pasa con las mujeres, pero hay como toda una cuestión de cómo hay un porcentaje muy alto de la comunidad travesti trans que se dedica entre comillas, al trabajo sexual. Entonces es mucho más difícil denunciar y demostrar que hubo situaciones de violencia de género, y después muchas veces que eso se traduce en transfemicidios y travesticidios. No estamos estamos hablando básicamente de situaciones de violencia familiares, de pareja, de conocidos. También está el odio como móvil, que es externo a la cuestión familiar. Pensaba en los casos fue de lesbicidio en Barracas hace... En Barracas, claro, sí, que era un vecino, no era ni la pareja, ni... Claro. Que también, dabas los datos de lo que tenía que ver con el espacio íntimo. Pero bueno, cuando se abre un poco aparecen otras causas que ni siquiera es que estaba vestido, estaban durmiendo en la pieza de al lado. Sí, sí. Y de hecho, en ese caso había habido denuncias previas porque esta persona las hostigaba constantemente, les hacía de alguna manera mala fama con el resto de los inquilinos del edificio. Entonces, hay un montón de situaciones, como vos decís, de violencia de género que exceden el ámbito intrafamiliar, pero sí también es real que la mayoría de las denuncias tienen que ver, o de las situaciones de violencia de género, tienen que ver con una relación directa entre el femicida o el acosador, el agresor. Los datos indican que la mayoría de las víctimas de femicidio tenían eran parejas o exparejas de las víctimas de femicidio. Así que los datos también muestran que la violencia está incluso adentro de nuestras propias casas muchas veces, y que hay otras formas también de castigar de alguna manera, o así lo entienden los femicidas, a las mujeres, que es femicidios indirectos, se llama, que tiene que ver con esto de amenazar y después muchas veces llevar a cabo como forma de castigo el asesinato de sus propios hijos o de los hijos de la víctima, que también están totalmente relacionados con la violencia de género y con el odio hacia esa identidad. Sí, que eso también creo que puede ser violencia vicaria incluso, ¿viste? ¿Qué es violencia vicaria? Violencia vicaria es cuando tu pareja o quien te está agrediendo o acosando no puede ejercer directamente violencia hacia vos, que sos su pareja o la persona que está hostigando y acosando,
sino que la ejerce a terceros. Esto que contaba Maca. Se la ejerce a un hijo, a tu mascota, a tu propiedad, a tu casa. Lastima cosas que saben que son de valor para vos para ejercerte un daño. Sí, Eso es violencia vicaria. entiendo. Bueno, nada, también lo que escuchábamos para preparar la columna con Maki es que... Perdón, pasa mucho en casos de cuando una pareja se separa, llevarse los hijos. Sí. Hubo el caso hace poco de que secuestró al hijo y lo llevó. ¿A la hija era? Y Hace hay poco el de tantos- Uruguay. Sí, de Uruguay. hay muchos casos, Sí. la verdad no sé exactamente de cuál hablas, pero sí, pasa mucho esto. Se Digo, llevan a los hijos claro, de no forma... como quiero a mi hijo, me voy a ir No, con no. él No, porque no, no. quiero estar con él, sino para que vos no estés. Sí, para causar o daño. Sí. Incluso la hazaña, digamos, con la que funciona esta manera de actuar es a veces esto, secuestrar a sus propios hijos para que las madres no sepan dónde están, pero muchas veces se traduce en que las madres vean cómo asesinan a sus propios hijos. Entonces, en ese sentido se habla de femicidios vinculantes o vinculados. Es esta cuestión, como decía Kate, de demostrar el poder que ellos tienen y ejercerlo a partir de específicamente el secuestro o el asesinato a sus propios hijos o hijos de la pareja de la mujer, ¿no? U otros familiares. A mí también me parece interesante comentar lo que encontrábamos mientras preparábamos la columna, que en el Senado hace 2-3 meses, cuando este proyecto se iba a debatir, Carolina Lozada y otros referentes que impulsan esta modificación llevaron a pibes, entre comillas, que fueron víctimas, digamos, de estas falsas denuncias, y ellos comentaban que se los llevaron detenidos, que habían estado varios meses en prisión, y uno de los chicos que escuché, él como que termina comentando casi las condiciones precarias que vivió en la cárcel que el motivo por el cual estaba ahí. Entonces, como un hecho completamente desviado. Comenta que en verano tenían mucho calor y estaban hacinados en la celda, y que en invierno tenían mucho frío y que comían mal. Entonces, termina comentando otra cosa que nada tenía que ver con el proyecto en sí, ¿no? Qué casos extraños igual, porque no hay muchos casos de femicidas que digamos, que tengan denuncias, que terminen presos, Sí, incluso siendo culpables. Digo, Sí, Incluso siendo culpables. es raro que muy justo raro encontraron 5 o 6 que además eran inocentes, que terminaron los presos llevaron, preventivamente. Sí, está en YouTube. Si buscan Proyecto Falsas Denuncias, los van a encontrar porque son los primeros que aparecen Sí, que de encima. hecho fueron a hablar al Congreso, ¿no? Sí, fueron a hablar ahí. Bueno, nada, y también nos parece importante mencionar que es muy urgente fortalecer las políticas de prevención y protección, en lugar de desviar el problema a un foco que termina siendo estadísticamente marginal, que no es importante en los datos duros, ¿no? Y que el problema principal es que muchas mujeres todavía no pueden acceder a la justicia, más que ser castigadas a quienes sí lo logran hacer. Bueno, en relación a qué dice la ley hoy y lo que quieren modificar desde este proyecto llevado a cabo por La Libertad Avanza principalmente, es el artículo 245, que ya sanciona la denuncia por falso testimonio, y que, o sea, existe la figura penal para condenar. Entonces, el proyecto lo que propone y los datos que recabó el equipo latinoamericano de justicia y género, lo que manifiesta es que lo que hace esta modificación del proyecto, como decíamos hace un rato, no es incorporar nuevas herramientas para el funcionamiento de la justicia, no se está analizando que si existen falsas denuncias, sean por violencia, por motivos de género o por otros motivos, que ya vimos que en su mayoría son otros motivos, que no se está pensando en eso, en reformar el Código Penal por mayores penas o por otro, no se habla de
de que las multas es una ley que fue sancionada en 1999, entonces el máximo de la multa que establece el Código Penal dice 12.500 pesos, lo que hoy significa un vuelto, así que tampoco sería algo como representativo para quien comete, digamos, estas falsas denuncias. Y no hay, en los casos de denuncias que en efecto sí prosperan y que sí encuentran culpables, ¿habría algo que pensar en cómo se desarrollan, en las penas que tienen efectivamente? Digo, si hubiera una intención de discutir seriamente cómo funcionan las denuncias, las dificultades, no solo para cuando no es verdad, sino, che, cuando es verdad, ¿cómo está funcionando? Pero bueno, esa parte del debate Claro, no la quieren tener, no quieren discutir en serio todo el panorama, sí, sino, por bueno, eso- es culpar solo a los hombres y asustar a las mujeres que denuncian. Totalmente. Por eso traíamos los números solo de esta primera mitad del año, porque si los datos recabados entre 2023 y 2025 demuestran que en las 17 jurisdicciones analizadas solamente 7.000 y pico de denuncias fueron falsas en relación a violencia de género. ¿En cuánto ¿Qué? tiempo? Entre 2023 y 2025. Sí, y que también tipo denuncia falsa también como que caemos en el, como no caer en que porque esa causa quizá no prosperó, Claro. significa que sea falsa, como causas que no llegaron Sí. a una resolución, digamos, tanto como inocente como culpable, no llegaron, están como en el aire, entonces ese es el dato que trae Maki. Sí, y que digo, si vamos a poner en agenda, justamente como mencionabas vos, durante 2 años se analizó esta situación de las falsas denuncias y se descubre que 7.000 y pico tienen que ver con falsas denuncias sobre violencia de género, pero en lo que va del año hubo 145 femicidios y 556 intentos de femicidio. Me parece que poner en agenda eso es mucho más importante, y lo digo con firmeza, es mucho más importante para analizar, para ver qué hacemos, qué hace el Estado principalmente. Pero es que además es confuso, ¿no? Porque las denuncias, esas 7.000 falsas, supongamos, ¿con qué números se contraponen? ¿Con los números de femicidios o con los números de denuncias que en efecto tienen que ver con violencia de género y consiguen, a partir de la denuncia, que no terminen de la peor de las maneras? Porque si la comparación es, hay 7.000 denuncias falsas y, entre comillas, solo esta cantidad de femicidios, van a ver que van a ser 140 contra 7.000. Pero no es ese el número que hay que comparar. No, No. porque además el número es pensando en 2 años y pico de análisis. Pero además hay contra muchas 6 denuncias. meses Y hay muchas denuncias de violencia de género que generan que no pase a mayores. Sí. No son 8.000 las denuncias, de las cuales 7.000 son falsas, porque hay miles de denuncias para generar una restricción, para que de violencia económica, Botón de violencia pánico, psicológica, que no se entrega. claro, digamos que es mucho más amplio el tema, no es solamente el número de denuncias falsas contra, si querés, el número de intentos de femicidio, porque la violencia no es solo eso, es la última parte. Sí, que además eso no es garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia, eso es sembrar miedo para quienes quieren denunciar, para incluso como la institución del Estado fallando nuevamente porque no brinda investigaciones serias y decisiones que se basan en evidencia de datos, fundamentalmente. Entonces, Claro, incluso en los casos que contaban recién de personas que fueron a dar testimonio de que sufrieron una falsa denuncia y terminaron presos, y el problema es el Poder Judicial, Claro, no sí, la sí. persona que denunció. ¿Por qué ¿Cómo el Poder Judicial, si era falsa, llegó al punto de meterlo preso 6 meses? Claro, entonces ¿Cómo funciona esa analicemos justicia? eso, claro. ¿cómo totalmente. funciona la justicia? sí, Porque nosotros... entre una persona que denuncia, y una persona que termina presa no pasan 5 minutos. No. Si no, los femicidios Es muy- serían menos. Serían menos. Y un poco trayendo esto que decía Kate del video que están estos chicos en representación de esta organización que busca promover el proyecto de ley. Cuando están denunciando
violencia institucional. Claro. En realidad, no están denunciando, no hacen hincapié en el tema de la falsa denuncia. Incluso en ese video que se puede encontrar en YouTube, cuando vos lo escuchás, la denuncia la denuncia que ellos manifiestan tiene que ver con una violencia estructural que existe y que también hay datos concretos, que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con que incluso las cárceles están superpobladas, con el tipo de población que mayoritariamente ocupa, que es llevada a la cárcel, y que la mayoría de los casos ni siquiera son causas cerradas, son pibes que no están comprobados por otros delitos, ¿no? O sea, que no está comprobado, que no está cerrada la causa, no hay una condena firme, y que sin embargo sufren todo esto que mencionan los chicos en el video, y que tiene que ver con una violencia institucional, con una violencia de las fuerzas de seguridad y con un aval del Estado también. Son cosas que estarían mal incluso si fueran culpables. Totalmente. Estaría mal lo que están contando que les haya pasado, incluso si en efecto hubieran salido Totalmente. culpables De hecho, en esa causa. la Constitución dice las cárceles tienen que ser sanas y limpias. El único derecho que pierde una persona que es privada de su libertad, justamente es la libertad. El resto de los derechos tienen que ser garantizados. Sí, que eso es el ejercicio y el derecho pleno a un acceso a la justicia, que deviene de todas estas cosas que venimos charlando, ¿no? Está raro. Creo que un poco ya dijimos bastante. Esto, cuando el foco del debate se pone sobre un fenómeno que la evidencia muestra como excepcional, mientras miles de personas siguen encontrando obstáculos para las denuncias, corremos el riesgo de invertir las prioridades. Entonces, el foco tiene que estar puesto en la violencia estructural que sufrimos las mujeres y las disidencias, no porque nosotras tengamos ganas, no porque sea bonito andar haciendo denuncias o atravesar situaciones de violencia de género, sino porque hay una responsabilidad que tiene que ver con aplicar las leyes de nuestra Constitución Nacional, con el apartado del artículo 22 de la Constitución Nacional, que establece que los derechos humanos tienen jerarquía constitucional y que deben ser respetados igual que todos los artículos de la Constitución. Entonces, bueno, pensar en esta problemática es mucho más que pensar y decir, no, bueno, las mujeres como tienen tiempo libre, no sé, tienen ganas, van y hacen denuncias, hacen falsas denuncias o están molestando a los pobres hombres. Hay una violencia que existe, que está comprobada y que hay que tratar y que hay que, como decía Simone de Beauvoir, la voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente, pero decía, hace falta solo una duda, no, hace falta solo como un desequilibrio, una crisis económica, social o cultural para poner en jaque los derechos de las mujeres. Entonces, los derechos de las mujeres tenemos que estar cuidándolos constantemente y luchando constantemente durante toda nuestra vida para que se puedan cumplir, para tratar de garantizar una vida digna para las mujeres y las disidencias. Sí, también pensar que el enfoque punitivista para todas las áreas o desde todas las instituciones no es una respuesta efectiva, sino que busca construir una narrativa de disciplinamiento y control que da resultado como miedo, que impide en este caso a las mujeres ir a denunciar. Y ahí es donde está el principal debilitamiento y la vulneración de derechos, cuando no es una investigación hacia un varón denunciado el sistema o el momento donde se debilitan los derechos, sino cuando el miedo te impide ir a denunciar. Ahí existe la verdadera vulneración de derechos y una clave de desigualdad en clave de género, digamos. Así que bueno. Y hay un detalle también, que es que si uno hace una falsa denuncia y la justicia funcionara más o menos bien, dura 5 minutos.
Totalmente. ¿no? Exactamente. Sí, Porque- sí, porque es fácil de Claro, comprobar, digamos. si es mentira, es fácil Sí, de sí, comprobar. y ¿no? hay una pena y listo. O sea, Claro. como existe, ya está caratulado en el Código Penal. Claro. Como siempre, la justicia zafa. Llegando Sí, tarde. sí, sí. O no llegando. Se corre el cuerpo de la foto, ¿viste? Nunca salen la justicia, no, los jueces y el formato judicial. ¿Les quedó algo o no? No, Nos quedó mencionar más o menos. por arriba lo de la ley de extranjerización, de la reforma de la ley de tierras. Nada, seguramente se hable más en profundidad, pero nosotras solo queríamos mencionar que la ley que se creó que se sancionó en el 2011 fue creada para proteger el territorio y nuestra soberanía, y que ponía límites a la compra de extranjeros, a la compra de tierras en manos de extranjeros. Hoy el límite de hectáreas es de 1.000 hectáreas, representa el 15% de tierras rurales de un municipio, provincia o de todo el país, y lo que se quiere hacer es la reforma quiere borrar ese tope, lo que significa pérdida total de soberanía, un control de los recursos estratégicos como el agua, la energía, el petróleo, El litio. el litio, que Argentina y Bolivia y nuestros países Chile. hermanos Chile tienen las reservas más grandes del mundo de litio, y que hoy son las más disputadas. Sí, te compras un pedacito de tierra y te puede venir incluido un plus de recurso estratégico, básicamente. Es Ya que eso. estás. De casualidad, seguro. Mirá vos. Así que bueno, eso tiene que ver con un desplazamiento también de la soberanía alimentaria, con que esos territorios no solo son apropiados, comprados supuestamente legalmente, pero bueno, apropiados en los términos que yo entiendo. Y ¿A quién se los compran? Porque, digo, esa parte no se está... Cuando dicen, yo puedo vender mis campos a quien quiera, probablemente sí, señor de la rural, usted puede vender sus campos a quien usted quiera, pero cuando hablamos de estos terrenos, estamos hablando de terrenos, por ejemplo, en la frontera, que no los puede tener cualquiera. Estamos hablando de terrenos alrededor de un caudal de agua, que tampoco los puede tener cualquiera. Estamos hablando de que alguien puede comprarle a un estado, provincial o municipal, un pedazo grande de tierra cercana a un recurso natural. Ese intendente, ese gobernador puede estar 4 años, 8, y la gente que vive ahí vive toda su vida. Entonces ahí hay como una falta de equiparación entre cómo se decide algo para siempre, alguien que está un ratito. ¿Y qué pasa con esa plata? Digo, entre privados, bueno, si usted tiene una tierra y la quiere vender, probablemente se la puede vender ya incluso hoy a cualquiera, porque la verdad que el límite es bastante alto. es muy alto. Sí, es muy alto. Tal vez lo que habría que empezar a hacer, digo esto yo del costado de la columna, es empezar a pensar y proponer cosas que en vez de ser defensivas sean una contrapropuesta un poco más valiente. Sería bueno que alguien de los ahora opositores presente un proyecto de ley para bajar la cantidad de tierras que puede tener un extranjero y ponerlo a discusión. Y de última, que pierda, pero Sí, pero se ponerlo discute. sobre no la sostenerse mesa. ahí, no 10, no más de 10, no 5. Cinco, Un proyecto sí, de ley sí. que diga una empresa extranjera no puede tener más de 5. Incluso esta ley habla sobre la ley de manejo del fuego, que es que no se pueden vender las tierras que se quemaron. Bueno, esta ley lo modifica. Todas las provincias y localidades están habilitadas a vender las tierras quemadas y arrasadas por el fuego, en vez de hacer una propuesta más ecológica en relación a la recuperación de esas tierras, principalmente para las comunidades que habitan alrededor. Nuevamente la justicia entra en todo esto porque esta ley tiene un marco en el cual no se está repartiendo la coparticipación federal. Por ende, se encuentra con provincias, municipios y demás que la están pasando bastante mal en relación al dinero. Con lo cual necesitan un poco que esa ley suceda para ver si venden algún terreno y con ese terreno suplen lo que el Estado Nacional no les está dando. No lo digo para justificar a las provincias y a los municipios, sino para entender por qué puede ser que termine saliendo. Porque primero hubo un ahogo sobre las economías provinciales para después decirle, bueno, vendete un terrenito. Bueno,
en ese ida y vuelta es en el que se está jugando esta ley que se discute Sí. pasado mañana. El jueves. El Sí, jueves. la verdad que es gravísimo porque no podemos estar disputando cuerpos de agua dulce, glaciares, tierras de comunidades ancestrales donde se van a ver ya de por sí estructuralmente son vulneradas, pero aún más con este criterio normativo que es horrendo y arrasa con cualquier criterio situado por donde lo veas. Así que bueno, esto sí se debate el jueves. En la ley de falsas denuncias se levantó, no se va a debatir este jueves, nos enteramos Hace un ratito antes de entrar. Sí. Así que bueno, igual no lo queríamos dejar de nombrar porque, como decíamos con Maca, son discursos y son narrativas que se construyen y que son respaldadas por un gran sector de la sociedad civil y también medios de El Estado comunicación Nacional. las repiten y principalmente el Estado Nacional, el jefe de Estado, el presidente. Así Sí, que y bueno. que justamente esto que decíamos hace un ratito, que decías vos, Juan, esto de la venta entre privados. La venta la aceptan los municipios, la acepta la provincia, o sea, son los representantes del pueblo los que deciden qué parte vender y por qué, y a quienes se las venden son a grandes poderosos como, no sé, Palantir, se me ocurre que quiere venir a usar nuestras tierras, y eso lo sabemos, para usar los caudales de agua, principalmente para desarrollar tecnología, y que eso significa literalmente que nosotros como sociedad nos veamos perjudicados en nuestra forma de vida y que no solo el acceso al agua sea limitado, sino que el acceso a la comida, el acceso a un montón de derechos básicos elementales que hacen a que las personas podamos vivir otra vez dignamente. Así que, bueno, el jueves a partir de las 12 se convoca en el Congreso, va a haber radio abierta, va a haber charlas, talleres, y el acto principal se va a realizar a las 17 horas, así que invitamos a todas, a todos a estar, vamos ahí a estar, esperamos ser un montón y esperamos también que no haya problemas, así que bueno, eso. Bien, veremos qué pasa y nos encontraremos el martes siguiente a ver qué pasó. Veremos qué pasa y después charlaremos de lo que pasó. Macarena Martínez Riva Cambrini, Caterina Chirico, gracias ambas por haber Gracias, Juan. venido el día de hoy. Nos queda media hora todavía de programa. Tenemos al señor Luciano Osorio para dentro de un rato también, así que no se vayan, que nos queda un programa lleno de atracciones.